Plantas y animales, industrias de medicamentos y vacunas. La clase de hoy nos vamos a referir sobre la biotecnología. Pues la biotecnología es una ciencia que se encarga de aplicar aspectos biológicos, donde se utilizan seres vivos, bacterias principalmente, hongos, que sirven para producir sustancias de interés para el ser humano. Por ejemplo, producir insulina, producir proteínas, aminoácidos esenciales para el ser humano, ¿no? Entonces, esa es la clase que vamos a revisar el día de hoy. Los llamados transgénicos. ¿Qué son los transgénicos? Los organismos genéticamente modificados. Son conocidos como transgénicos. Son aquellos que experimentaron modificaciones en su ADN, como es el caso de bacterias que producen insulina. Entonces, a esas bacterias se les cambió su estructura genética, su ADN, se le incorporó otro fragmento de ADN que sería un gen para que produzca insulina, ¿ya? Entonces, eso es un ejemplo. Ahora tenemos lo que se conoce como animales transgénicos y es también importante porque es o consiste más bien en genes humanos incorporarle a animales para que estos produzcan sustancias. Ya, por ejemplo, sustancias o factores, por ejemplo, un factor para la coagulación de la sangre, o proteínas, por ejemplo, una leche de cabra, una leche de ganado, para que tenga proteínas que beneficien más a la nutrición del ser humano. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, decía de la leche en, en el ganado, ¿no es cierto? En el ganado bovino. Entonces, las vacas clonadas que producen leche con dos proteínas, mire, van a producir dos proteínas, que son proteínas humanas, ¿no? Lactoferina y lisocima, ¿ya? Que estas tienen como función o intervienen o evitan la anemia en los recién nacidos. ¿Ya? ¿Cómo se produce esto, no? Entonces, de forma simple, les vamos a explicar, ¿no es cierto? Entonces, para que este gen que produce lactoferina y lisocina sea introducida al animal, se necesita de un vector. En este caso se utiliza un virus. Este virus va a tener incorporado en su material genético el gen, ¿ya? El gen que tiene que ver con la producción de las proteínas mencionadas, ¿no? Entonces, eh, este virus se introduce al animal, se le inyecta, ¿no es cierto? Entonces, este virus va a entrar en las células del animal y ahí va a liberar su material genético. Una vez que libera ese material genético en la célula, se van a hacer un proceso de replicación, de transcripción, y las células del animal van a producir, como ya tienen la información genética, van a producir lactoferrina y lisocina. Y entonces vamos a obtener leche con esas dos proteínas. Entonces, esto puede ser muy útil no solo para obtener sustancias eh, beneficiosas, sino también, por ejemplo, animales que tengan mayor tamaño. Por ejemplo, el salmón. Animales que estén protegidos para enfermedades. Por ejemplo, los cerdos y las vacas están expuestos a enfermedades propias de su especie, por ejemplo, la fiebre aftosa, la gripe porcina. Entonces, para que sean más resistentes, se podría utilizar estos transgénicos. Y lo que habíamos mencionado, la producción de leche más beneficiosa, ¿no? Entonces, también va a servir para la producción de antibióticos, para factores de crecimiento y para la producción de hormonas, por ejemplo, la insulina. Plantas transgénicas. También es también común, si ya se comercializan estas plantas transgénicas en el país, en el Ecuador. Entonces, por ejemplo, la soya principalmente, el maíz, ¿ya? Entonces, igual se obtiene
un ADN que es un gen, ¿no? Un fragmento de ADN es un gen. Eso se le introduce a un plásmido, que es un ADN de forma circular. Entonces aquí está el gen de interés que se introdujo a un plásmido. Este se le va a incorporar a la planta, ¿no es cierto? Y la planta va a tener factores extras. Por ejemplo, queremos una planta que tenga un fruto con una mayor textura, un color más vivo, mayor tamaño, ¿no es cierto? Entonces, para eso va a ser la aplicación. Por ejemplo, el arroz que tenga precursores de vitamina A, que tengan precursores de aminoácidos y también que tengan genes que les ayude a proteger de plagas, que sean resistentes a insectos, también sean resistentes a herbicidas, a plagas principalmente. Y eso va a ser el uso de los transgénicos. ¿Ya? Entonces, con esto de los transgénicos se ha marcado un debate. Si los transgénicos son buenos o malos. Hay posturas que dicen que son beneficiosas, pues son perjudiciales porque pueden producir enfermedades, otras que son buenas porque nos dan productos de mayor calidad. Entonces ustedes pueden indagar más sobre los pro y contra de los transgénicos, ¿no? Entonces eso es el uso de los transgénicos. Por ejemplo, tenemos el tomate, que ha sido genéticamente modificado para incorporarle un antioxidante, por ejemplo, ese antioxidante que puede evitar evitar el cáncer, ¿sí? Entonces es muy importante. Entonces ahí sería seguir investigando si es beneficioso o perjudicial los transgénicos. Eso sería todo. Gracias por su atención.